Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo vídeo con más info de Smite 2. Ya sabéis que cada cierto tiempo nos van dando un poquito de información de cómo será el juego. Y básicamente voy a sacar un vídeo que a lo mejor muchos de vosotros ya lo habéis visto. Y simplemente esta es mi reacción barra explicación de cómo funciona el sistema de ítems nuevo en Smite 2, que ya os había dicho anteriormente en algún que otro vídeo, pero hoy nos han expandido alguna cosilla más. Una vez acabes de ver el vídeo, recuerda que hoy he subido otro que poca gente ha visto, ¿vale? Que es de los mejores dioses actuales para carrear en Smite 1 por si te lo quieres ver. Pero de momento, vamos con Smite 2. Os dejo mi reacción. I'm the game designer Supongo que si activo subtítulos, vale, sí. on Smite 2, and I'm going to walk through the item experience for y'all. So in our current alpha, you will see the auto build flow. This is an option that you'll have at the start of the game that shows you two different options that you can build. Esto es la autocompra que hay en el LoL, básicamente, que está muy bien. Si la mantienen actualizada es la polla, básicamente, porque te están diciendo ¿qué build quieres? High Ability Damage, Bruiser, y si ponen más opciones todavía mejor. Para la gente que no sepa mucho de builds y tal, guay, ¿sabes? A ver, que yo ya lo he probado el juego. These have been pre-made by us, so you can hop in really quickly, and you just Pero que select está one guay, if que you está wanna use guay. that one. It gives you a brief rundown on what it does, or you can hit disable, and you can actually go into the item store and do the full item experience there. When you go to the Coger la build item store, you're manual, actually gonna al see inicio that está guay. most of the items are based off components. So rather than having the mace tree that builds in Va a ser the igual que el items, LoL, ¿eh? you now have an axe. And this axe is the core component for all strength items that exist in the game. And so when you hit that button, you'll see a whole bunch of builds in. Y vas a hacer como en el LoL, básicamente. Tú empiezas por un hacha y aquí arriba, que os aparecía aquí arriba, puedes ir a todas las builds, a todos esos ítems. Pero por ejemplo, tú ahora puedes esperar a tener pasta y comprártelo directamente. O puedes ir comprando tier 2, también puedes comprar de aquí, puedes comprar otro hacha, puedes ir comprando los componentes por separado y esos propios componentes derivan en más ítems. And that's how you determine what stats you want to go. So if you aren't sure exactly what you want in Smite 2, you can build an axe knowing that you want strength, and then maybe you want to get some attack speed. So you build a bow to give you some attack speed. Well, now you can see that you have those two items in your inventory. You can see what they build. Y esto está guay para la gente nueva. Kind of guide you to the item that you were trying to go for in the first. Vale, esto es muy importante y está guay. Básicamente, lo que está diciendo es que imagínate que no sabes nada de Smite 2, no sabes nada. Pero tú dices, quiero ir a fuerza y con la fuerza, pues creo que me viene bien pegar más rápido, ataque speed. Pues con lo cual vas comprando componentes de fuerza, de ataque speed, y en algún punto te van a valer para hacer el ítem que más o menos estás buscando, aunque no lo conozcas. Para la gente nueva, sobre todo. Está guay. You are familiar with this as physical power and magical power, but the main difference is all your characters can build both. There's no item restriction, so there's no you're only building physical power items or only magic power. Vuelvo a explicar, que ya lo he explicado muchas veces. Hay daño mágico y hay daño físico. Pero no compras ni daño mágico ni daño físico en la tienda. Compras fuerza o inteligencia. Y no quiere decir que comprándote fuerza vayas a hacer más daño físico. ¿De acuerdo? Olvidaos de eso, no es lo mismo que en Smite 1, ¿de acuerdo? Sino que cada dios se puede hacer a fuerza o inteligencia. A lo mejor la fuerza te da más daño en otras cosas y la inteligencia te da otras mejores cosas, como por ejemplo más escudos o más daño en alguna habilidad en concreto, etc, ¿vale? Funciona todo por separado. Las habilidades en sí siguen teniendo daño físico y daño mágico, pero los dioses no son ni físicos ni mágicos, ¿de acuerdo? You can build all strength and intelligence items. There's a few other minor changes, like lifesteal is now a global stat that affects everything, as well as CDR is now. Espérate, esto del lifesteal. Changes like lifesteal is now a global stat that affects everything. El lifesteal es ahora una stat global que afecta a todo. As well as CDR. ¿Cómo que Brawler mete anti-healing solo a básicos? No da pen ni velocidad de ataque. Bueno, eso habría que mirar, no he mirado exactamente el ítem. Sí que siga habiendo penetración y siga habiendo defensa física y mágica, obviamente, ¿vale? CDR is now CDR again, but it's not a percentage, it actually modifies your cooldown exponentially as it gets higher and higher. Vale, el cooldown no funciona igual, a thing in Smite 2 anymore. Instead, you start with Purification Bees as a default choice. ¿Hablaba del CDR o el cooldown? Cooldown reduction, no, el cooldown. But it's not a percentage, it actually modifies your cooldown exponentially as it gets. Vale, no es un porcentaje que baja tus habilidades de forma exponencial. Higher and higher. La verdad que no sé cómo funciona esto, pero bueno. Instead, you start with Purification Bees as a default. Sí, no hay activos ya, no hay relics, sino que ya aquí lo tenéis. Empiezas ya, todos los dioses empiezan con beats, ¿vale? Esto ya lo sabíamos. And to replace relics, we're actually bringing in actives as a choice. So you have 6 item slots, and all 6 of those items could be active items. They actually have key bombs. Y tienes los 6 huecos de la build, y los propios ítems pueden tener efectos activables.
Por ejemplo, ganas 10% de vida, un escudo de 10% de la vida durante 5 segundos. Hay varios que te dan escudo. Puedes hacer varios builds de escudo entera, si quieres, que le des un botón y todo el escudo, ¿vale? O sea, puedes hacer ese tipo de cosas y mola. Repito, no hay relics, todo el mundo tiene bits y todo el mundo tiene un tipo de ward, pero luego el resto de efectos activables lo tendrás que comprar con los ítems, o a lo mejor no quieres tener efectos activables, quieres todo efectos pasivos que aumenten tu daño, lo que sea, ¿vale? Y sí, vas a necesitar más botones, la Q, la E, etc, ¿vale? Use them whenever you want. So you can think of El this mando también. as a way to activate your passive effects without having to have it be some conditional trigger. There's a lot of different active effects that you can bring to your team, such as there's a mushroom that you can place on the ground that heals your el honguito que te mete pulsos team. Y cura a todo el equipo. Es como un meditation que pones ahí, es una zona de healing. An item that knocks people away, and there's even one that actually. Y hay un ítem que lo dejas en el suelo y pone knock-up, mirad. Such as there's a mushroom that you can place on the ground. Voy a ponerlo aquí, creo, ¿no? No sé. There's an item that knocks people away, and there's Mira, even one that es un ítem que lo activas y es un knock-up y lo puede comprar cualquiera. Actually stasises the whole team, friendly and enemy, that actually can just really shift a team fight. So these are really, really powerful effects. But with What? A ver, ¿qué es esto? your whole team, there's an item that knocks people away, and there's even one that actually stasises the whole team. O sea, que los deja petrificados. Friendly and enemy that. ¡A todos! ¡A todos! Este no lo he probado yo. ¡A todos! Actually can just really shift. No, estasis. No, no es. Estasis es. Parece que están petrificados. Están petrificados completamente. So these are really, really powerful effects. No son bits ni Aegis, están petrificados, ¿no? But we've tuned them such that they aren't super stat efficient. So if you want to go. Vale, pero a cambio, a nivel de stats, no son súper eficientes, ¿vale? Go more stat-stick route, you want to focus on just making your character as strong as possible, you can still go those item builds, the choice is yours. Vale, puedes ir full activables, pero tus stats no vas a hacer tanto daño, ni vas a tener tanta defensa, ni cosas así. Puedes ir mezcla de activables y tal, o puedes ir directamente a ítems pasivos para que tu personaje sí que haga más daño, tal. And that lets you choose kind of your own level of active usage that you want to be using. So we're not expecting everyone to have super high APM and execute a whole bunch of keybinds to be successful in Smite 2, but there are extra tools available for you if you want to engage in that playstyle. Vale, no están realmente planteados para que te hagas una build de 6 ítems activables, pero yo me la voy a hacer. In Smite 2, the item store really has two main goals. We want to make it easy for you to find the items that you want by building the kind of intuitive way that you might expect to. You want strength, you start building strength, and at the end of that, you'll have an item that actually does what you wanted it to do. Outside of that, we also want to make sure that characters have the way of showing their depth of different playstyles and giving a lot of control to the player about how they want to build that character. Veremos si todo esto que pinta tan bien no deriva en que solamente valgan para trolear, sino que sean útiles. Y eso es muy difícil de balancear, ¿eh? Porque en Smite siempre se compra lo más eficiente, pero bueno. Through both, whether they choose strength, whether they choose int, whether they choose hybrid, whether they get supporting stats versus defensive stats, or if they want to go a whole active playstyle that has a whole bunch of active effects that can really round out weaknesses in their team. We want to make sure that that's something that players can easily grab onto and utilize and not be a huge burden to go into that playstyle. But also, if that's not what you want to go for, we want to give that customization so you can choose that own level of kind of active choice. Items have also that strength and intelligence, so they're not split anymore between physical power and magical power. And a lot of our characters leverage that. So Chalk is a great example of a character who, if you want to get in... Chuck es un personaje planteado para que valga... Todos están planteados para que puedas hacer lo que quieras, pero Chuck... Por ejemplo, hace mucho daño si lo buildeas a fuerza, pero si lo buildeas a inteligencia te curas insano, ¿vale? Swing your axe and do a whole bunch of damage. Largely, strength is going to play to your playstyle, and you could probably build a fuerza. That's very similar to Smite 1. But y es lo más parecido a Smite 1, pero so things like the protections he gains on this 2 and las protecciones de que gana con el 2, lo que te curas con la esta, lo puedes hacer más tanky si lo buildeas a inteligencia. Augmented by intelligence. So if you want to play this more frontliner, tanky, really hard to kill Chalk, you can go more intelligence focused, and there's hybrid items there to support that playstyle that specifically give both strength and intelligence that are really good on him. But yeah, y luego tienes ítems que dan ambas cosas, fuerza e inteligencia, para ir un poco bruiser. We can't wait for you guys to get your hands on it. We have our alpha coming out soon. It's going to be so cool to have you guys in there and actually trying out the item store, and definitely give us feedback on it. Bueno,
bueno, nada, este es el que menos info ha dado. Es el que menos info ha dado, porque es algo que yo ya había explicado cómo funcionaba más o menos. Pero está guay, me parece una gran vía. Porque en el peor de los casos vas a buildear lo mismo. Es decir, la build más eficiente. Y tendrás un Smite 1, un Smite 2. Pero al menos, si te quieres echar una risa con los amigos en arena, podéis buildear todos activables con los hongos esos, los knockouts, y meter a alguien, se me ocurre meter a alguien en vuestra base con los knockouts, en plan, todo el rato, ¿sabes? Al menos te dan opciones para poder divertirte un poquito. Y si aún encima son útiles, y de verdad, un personaje buildeado de una forma es útil de esta manera, y buildeado de la otra también es útil, pues me parecería la leche. Pero yo no creo que no creo que aspire a tanto, porque equilibrar eso es muy complicado, muy complicado, ¿vale? A las más puedes sacar un vídeo. A ver, no voy a decir nada. Sí, pero no voy a decir nada, ¿vale? Solo os diré que el juego está guapo, ¿vale? El juego está muy guapo, ¿ok? Nada más. Espero que os haya gustado la gente de YouTube. Espero que os haya gustado la gente de la plataforma morada. Suscribiros, seguidme en redes sociales y todo eso. Chao, chao.